Veamos cómo solucionar una ecuación de segundo grado por el método de factorización. Recordemos que el grado de una ecuación es el mayor exponente al que está elevado mi variable. Entonces, en este caso, el mayor exponente es 2. Entonces, tenemos una ecuación de segundo grado. Entonces, esta está escrita ya en la forma general y vemos que a nuestra variable la acompañan coeficientes. Estos son valores constantes, es decir, están dados y no cambian. Y se llaman al que acompaña a x cuadrada coeficiente principal, y al que no está multiplicado por ninguna x, ningún valor de x, se le llama coeficiente independiente. Entonces, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer es encontrar su solución, es decir, los valores que puede tomar x para que se cumpla esta igualdad. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver por pasos. Vamos a empezar con aquellas ecuaciones que tengan a igual a 1, es decir, expresiones, por ejemplo, de este tipo, en el que b y c tienen cualquier valor, pero a es 1, es decir, a x cuadrada no la acompaña ningún otro valor. Recuerden que b y c pueden ser iguales a 0, pero a no, porque si a es 0, entonces no tendríamos este término y ya no se trataría de una ecuación de segundo grado. Entonces lo que podemos tener cuando a es igual a 1 son expresiones, por ejemplo, como esta, ¿no? Aquí b es igual a 0 porque no tengo el término de x. O podríamos tener esta. Entonces fíjense, aquí b y c son diferentes de 0, aquí b es igual a 0 y aquí la que es igual a 0 es c, que es el término independiente. Entonces todo este tipo de ecuaciones son las que vamos a resolver en esta primera parte. Entonces a igual a 1. Y lo que vamos a hacer es resolverlas por factorización. Veamos este primer ejemplo. Entonces tenemos esta ecuación de segundo grado. Si se fijan, la a es igual a 1 y b y c pueden tomar cualquier valor. Entonces quiero encontrar la solución a esta ecuación y lo voy a hacer por factorización. ¿Qué significa factorización? Significa que vamos a encontrar los factores de algún número. Ese número va a ser este de aquí. Sus factores. Si recuerdan, en clase habíamos visto cómo calcular los factores de un número. Lo que tenemos que hacer es hacer una tablita en la que escribíamos a nuestro número y empezábamos a ver, yo lo puedo dividir por qué números y qué resultado obtengo, tratando siempre de que tengamos aquí valores enteros. Por ejemplo, a 6 yo lo puedo dividir entre 2. Sí lo puedo dividir entre 2 y me da 3. Es un número entero, entonces es válido. Ahora, ¿a 3 lo puedo dividir entre 2? No. Entonces voy con el número siguiente. 3. ¿A 3 lo puedo dividir entre 3? Sí, y me da 1. Y cuando me dio 1, yo ya acabé de factorizar o de encontrar los factores de 6. Es decir, los factores de 6 son 2 y 3. Y siempre el 1. Siempre puedo utilizar el 1 también. ¿Qué significa esto? Que 6 va a ser igual al producto de 2 por 3. Entonces 2 y 3 son los factores de 6. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar estos numeritos para encontrar la solución a esta ecuación. Ahora, ¿cómo le hago para utilizar estos numeritos y encontrar la solución de esta ecuación? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a escribir por acá nuevamente la ecuación. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a abrir dos paréntesis y lo que voy a intentar hacer es reescribir esta ecuación utilizando ecuaciones lineales, es decir, de primer grado, donde
la x esté elevada a la primera potencia. Entonces la regla es la siguiente. Voy a escribir x en cada uno de los paréntesis y luego voy a asignar a cada uno de estos paréntesis un signo después de la x. ¿Cómo hago eso? En el primer paréntesis voy a escribir el signo que aparece antes de mi término en el que la x está elevada a la primera potencia, en este caso es más. Y en el segundo paréntesis voy a escribir el producto de los dos signos que tenga en mi ecuación. En este caso es más por más, me vuelve a dar más. Ahí está. Entonces, lo único que me falta es escribir aquí algún valor constante para tener mis dos ecuaciones o expresiones de primer grado en cada uno de los paréntesis. ¿Qué voy a poner ahí? Aquí es donde utilizo los factores del término independiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar entre estos factores que yo encontré la manera de que sumándolos o restándolos yo obtenga este numerito y que multiplicándolos obtenga este de acá. Esos son inmediatos porque ya sabemos que 2 por 3 me da 6. Lo único que tenemos que hacer es ver cómo este 2 y este 3 los puedo sumar o restar para obtener 5. Entonces fíjense que en este caso es muy sencillo, por eso inicié con él, porque es inmediato. Yo sé que si sumo 2 con 3 me va a dar 5. Y como el producto nos da 6, porque justo de ahí sacamos los factores, entonces yo puedo escribir aquí 2 y aquí 3 y cumplir la regla. ¿Cuál es la regla? La suma de estos dos números me tiene que dar 5 y su producto me tiene que dar 6. Y entonces yo ya escribí esta expresión en una forma más sencilla. Ahorita vamos a ver por qué más sencilla. Aquí simplemente les escribo la regla para que no se nos olvide. Lo que tenemos que hacer es encontrar dos números que sumados den 5 y multiplicados den 6. Y esos números tienen que ser algunos de los factores de mi coeficiente independiente. Entonces ahora sí vamos a ver cómo esto soluciona la ecuación de segundo grado. Entonces recuerden que esta ecuación, esto de aquí es exactamente lo mismo que acá, solo está escrito de otra forma y cumple una regla. La regla es que es igual a 0. Entonces tenemos que ver, encontrar valores que hagan que esta regla se cumpla. Fíjense que aquí tenemos el producto de un número. Esto, aunque esté escrito con una x, es un número. Una vez que x tenga un valor, esto va a ser un número. Y esto va a ser otro número. Entonces tenemos el producto de un número con otro número tiene que ser igual a 0. Para que un producto de dos números sea 0, tienen que ocurrir dos cosas. Que este de aquí sea 0, para que al multiplicarlo con esto nos dé 0, o que este de acá sea 0, pero dejando este con cualquier otro valor. Entonces, con que uno de los dos sea 0, se va a satisfacer esta condición. Entonces, ¿qué hago? Pues tomo por separado a cada uno de estos y los igualo a 0 y veo cuándo esto es 0 y cuándo esto es 0. Y entonces voy a tener mis dos soluciones, porque recuerden que habíamos visto en las notas que esta ecuación va a tener dos soluciones. Una va a ser cuando este sea 0 y otra cuando este sea 0. Entonces, tomo el primer paréntesis y lo igualo a 0. Esta es una ecuación de primer grado muy sencilla, que yo sé que puedo encontrar el valor de x simplemente despejando. Paso este del lado derecho con signo negativo. Y luego tomo este de acá y lo igualo a 0. Entonces, al despejar, obtengo que x es menos 3 y que x es menos 2. Estos dos valores son las soluciones a mi ecuación de segundo grado.
Eso significa que si yo pongo menos 2 en esta ecuación, se satisface esta igualdad. Y que si pongo menos 3 en esta ecuación, se satisface la igualdad. En las notas yo les decía que podemos escribir así. X subíndice 1 es igual a menos 2 y X subíndice 2 es igual a menos 3. Solo para hacer énfasis en que voy a tener dos soluciones y no una como en el caso de las ecuaciones de primer grado. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir estos valores aquí para verificar que efectivamente se está cumpliendo la igualdad. Entonces comenzamos por sustituir mi primera solución, que es menos 2. Ojo, tengo que sustituir menos 2 donde vea X. No puedo sustituir aquí menos 2 y aquí menos 3. Tengo que ir probando cada una de mis soluciones por separado. Entonces empiezo. Menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2 más 6 y eso me tiene que dar 0. Entonces menos 2 al cuadrado es 4. 5 por menos 2 es menos 10 más 6 y eso tiene que ser 0. 4 menos 10 da menos 6 y efectivamente vemos que esto es 0 porque menos 6 más 6 nos va a dar 0. Entonces se está cumpliendo. X igual a menos 2 es solución de esta ecuación de segundo grado. Ahora vamos a probar con menos 3. Entonces sustituyo menos 3. Y eso debe dar como resultado 0. Menos 3 al cuadrado me va a dar 9. 5 por menos 3 me da 15. Más 6 y eso tiene que ser igual a 0. Pero 9 menos 15 me vuelve a dar menos 6. Y entonces efectivamente se está cumpliendo con estos dos valores que toda esta ecuación es igual a 0. Entonces X igual a menos 2 y X igual a menos 3 son soluciones de mi ecuación de segundo grado. Veamos ahora este segundo ejemplo. Entonces nos piden resolver esta ecuación, pero fíjense que no está escrita en la forma en la que nosotros vimos que debe estar escrita, que es pasando este de este lado e igualado a 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es reescribirla. ¿Cómo? Pues pasamos este, que es el coeficiente independiente, de este lado. Pero ojo, cuando lo pasamos de este lado tiene que cambiar el signo. Y entonces tendríamos esta expresión. Entonces esa es la ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? Por factorización. Vamos a obtener los factores de este numerito y vamos a buscar entonces que la suma de alguno de esos factores sea menos 7 y el producto sea 12. Aquí yo ya escribí los factores de este numerito 12 y lo que vemos es que sus factores son 2, 2 y 3. Entonces lo que tengo que hacer ahora es acomodarlos. ¿Cómo los acomodo? Pues por ejemplo, si yo me fijo, 12 puede ser igual a 2 por el producto de estos dos, que es 6, o también puede ser igual al producto de estos dos por 3. Entonces lo que estoy haciendo es como agruparlos en parejitas. Entonces mis dos factores pueden ser 2 y 6 o 4 y 3, aunque recuerden que siempre también cualquier número puede ser visto como la multiplicación del mismo por 1. Entonces puedo tener estos tres conjuntos de factores, el 2 y el 6, el 4 y el 3 o el 12 y el 1. Y entre estos voy a buscar cuáles me sirven para que sumados o restados me den este valor de acá. Entonces esta expresión va a ser igual al producto de dos expresiones de primer grado. Entonces decíamos, lo primero que hacemos es poner la variable elevada a la primera potencia en cada uno de los paréntesis. El signo que va a ir aquí es el primer signo que aparece, el que acompaña a X.
Y el segundo signo es el producto de los dos signos que aparecen en mi ecuación. Menos por más, menos. Entonces, esto me dice que estamos buscando dos numeritos que son negativos. Ahora, esos dos números los voy a obtener de aquí. Yo ya sé que cualquiera de estos dos me da como resultado de multiplicarlos 12. Ahora lo que tengo que hacer es buscar que sumados, bueno, en este caso restados, los dos con signo negativo, me den menos 7. Y entonces pruebo con cada uno de ellos. Por ejemplo, menos 2 menos 6 me da menos 7. No, porque menos 2 y menos 6 me da menos 8. Menos 4 y menos 3 me da menos 7. Sí, menos 4 menos 3 me da menos 7. Entonces yo ya encontré esos dos numeritos y esta ecuación tiene que ser igual a 0. Entonces ahora lo que hago es encontrar los valores que solucionan a esta ecuación haciendo a 0 cada uno de estos términos. Entonces empiezo por este. X menos 4 igual a 0. Entonces x es igual a 4. Y luego este de acá. X menos 3 es igual a 0. Entonces x es igual a 3. Fíjense cómo los numeritos que obtenemos, que son solución de esta ecuación, tienen el signo diferente al de la factorización. Eso es porque hago un despeje. Entonces, cuando yo vea esto en automático, puedo inferir y decir, pues el resultado es 4 y 3, porque ya sé que cuando haga esta parte de aquí, el despeje, se me van a cambiar los signos de estos números. Pero ahorita lo vamos a hacer siempre paso por paso. Entonces, x igual a 4 y x igual a 3 son solución de esta ecuación. Y lo que podemos hacer es comprobarlo. Entonces, aquí ya escribí las soluciones. Vamos a probarlo. Primero con 4. Entonces, tendría 4 al cuadrado menos 7 veces 4. Y eso me tiene que dar 12, menos 12. O podría escribirlo de esta forma para que sea igual a 0. Cualquiera de las dos puedo utilizar porque aquí simplemente estoy comprobando que se cumpla la igualdad. Entonces 4 al cuadrado me da 16. 7 por 4 me da menos 28 más 12 igual a 0. Ahora 16 menos 28 me va a dar menos 12 y entonces voy a tener que se cumple mi igualdad porque esto de aquí es 0. Ahora voy a probar con x igual a 3. Entonces tendría 3 al cuadrado menos 7 por 3 más 12 igual a 0. 3 al cuadrado me da 9. 7 por 3 me da 21 más 12 igual a 0. 9 menos 21 me da menos 12 y entonces vemos que volvemos a tener el mismo resultado y entonces se cumple esta igualdad y puedo asegurar que x igual a 4 y x igual a 3 son solución a esta ecuación de segundo grado. Veamos este tercer ejemplo. Ahora tenemos un coeficiente independiente que es un poco mayor y aquí un número que pues no se ve tan sencillo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Esa ecuación va a ser igual al producto de dos ecuaciones de primer grado que no conozco, pero ya sé que debo escribir en cada uno de estos paréntesis x. Después, en el primer paréntesis coloco este signo. Y en el segundo voy a colocar el producto de estos dos. Menos con más me vuelve a dar menos. Ahora, tengo que buscar entre los factores de 40 dos números que sumados o restados me den menos 13. Entonces voy a obtener los factores del número 40. Entonces aquí ya tengo los factores de 40. Entonces los factores son 2, 2, 2 y 5. Eso significa que 40 puede ser igual, por ejemplo, a 2 por el producto de estos 3, que es 20. O al producto de estos 2, que es 4, por el producto de estos 2, que es 10. Entonces así voy probando. Por ejemplo, aquí 2 por 2 por 2
son 8 por 5 me va a dar 40. O 40 por 1, que siempre también lo tenemos que probar. Y entonces entre estas parejas de números tengo que encontrar a los que van aquí. Entonces yo ya sé que su producto me da 40, entonces con eso no tengo problema. Ahora tengo que ver que la suma de algunos de estos dos me dé menos 13. Ahora fíjense que esos dos van a ser negativos por los signos que estamos poniendo aquí. Entonces tengo que sumar números negativos. Por ejemplo, 2 y 20. Tendría que sumar menos 2 con menos 20. Eso me da menos 22. No es menos 13, entonces este no me sirve. 4 con 10. Menos 4 con menos 10 me da menos 14. Tampoco, porque yo estoy buscando menos 13. Menos 8 menos 5 me da menos 13. Entonces, estos son los dos numeritos que yo estoy buscando para colocar aquí. Entonces voy a tener 8 y 5. Y entonces ya factoricé mi ecuación de segundo grado. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar los valores de x que hacen que se cumpla esta igualdad. Para eso hacemos este igual a 0 y este igual a 0. Entonces, x menos 8 igual a 0. Cuando despeje, me va a quedar 8, que era lo que les comentaba. Me va a quedar este número, pero con un signo cambiado, con el signo contrario. Y con este hago exactamente lo mismo. Cuando despeje, voy a obtener x igual a 5. Entonces, 8 y 5 son las soluciones a esta ecuación de segundo grado. Entonces, las puedo poner, recuerden, solo para hacer énfasis en que son dos. Las puedo nombrar como yo guste. Esta puede ser la 1 y esta la 2, o como lo escribí aquí, esta es la 1 y esta es la 2. Y entonces, si yo sustituyo estos valores en esta ecuación, se va a cumplir esta igualdad. Entonces, no lo voy a hacer, ya lo hice para los otros dos ejemplos, entonces quiero que veamos más. Ya no voy a realizar la comprobación. Veamos este ejemplo que es un poco más complejo, porque si se fijan, este número, el coeficiente independiente, es muy grande y el número que acompaña a la x es pequeño, entonces no se nos ocurre así tan fácil los dos factores. Entonces recuerden que hay veces que a ojo podemos ver cuáles serían los numeritos que van a resolver nuestra ecuación, pero en este caso no es tan fácil. Entonces vamos a utilizar el método que ya hemos hecho para que vean que así siempre lo vamos a encontrar los factores que nos van a resolver esta ecuación. Entonces empiezo por escribir mis dos paréntesis y en cada uno de ellos pongo x. Ahora, el primer signo va a ir aquí y el producto de los dos va a ir acá. Y entonces ahora tengo que buscar los factores de 216 para encontrar los números que sumados me tienen que dar 6. Aquí he puesto los factores de 216. Acuérdense, dividimos entre 2, ponemos el resultado. Si se puede seguir dividiendo entre 2, lo hacemos. Cuando tenemos un resultado que ya no se puede dividir por 2, lo hacemos por 3 y así vamos incrementando hasta que al final tengamos un 1. Y aquí puse algunos de los resultados. 216 es igual a 2 por 108, que es este por el producto de todos estos, o 4, que son estos dos, por el producto de estos, que son 54, y así. Si se fijan, vamos a tener muchas combinaciones. Yo solo estoy poniendo 4 para no llenar todo el espacio, pero por ejemplo lo puedo ir haciendo en orden, 2 por 2 por 2, pero por ejemplo lo obtuve haciendo 3 por 3, 9 por 2, y luego el producto de 3 por 2 por 2. Entonces tendríamos que probar todas estas combinaciones posibles. Entonces yo no les pongo todas, solo les pongo estas para probar, pero ustedes, si no tienen muy bien como la idea de cuáles números son, tendrían que ir probando con cada uno de ellos y haciendo diferentes combinaciones en los factores. Ok, entonces vamos a buscar esos dos numeritos. Entonces 2 y 108, fíjense que ahora tienen signos contrarios, entonces tendría que probar 2 menos 108 o al revés, menos 2 y más 108, porque tienen signos contrarios. Entonces veo, 2 menos 108 me da 6, no. Entonces vamos a probar con los signos al revés. Menos 108 más 2 me da 6, no.
Entonces, estos numeritos no son. 4 menos 54 me da 6, no. Menos 54 más 4 me da 6, no. 24 menos 9 me da 6, no. Menos 24 más 9 me da 6, tampoco. 18 menos 12 me da 6, sí. Entonces ya encontré los dos números que van a ir aquí en mi factorización. Observen que siempre tengo que probar, en este caso, los dos signos, porque si yo hubiera puesto 12 menos 18, lo que obtengo es menos 6, que no es esta cantidad de aquí, ¿sale? Entonces tengo que tener mucho cuidado con los signos y también a la hora de colocar los factores aquí. Entonces el resultado que me dio 6 fue poner 18 positivo y 12 negativo. Entonces tendría que escribirlo de esta forma. X más 18 por X menos 12 igual a 0. Y entonces despejo para encontrar el valor de X. X más 18 igual a 0. Entonces X igual a menos 18. X menos 12 igual a 0, entonces X tiene que ser igual a 12. Y era lo que les decía, aquí tienen el signo cambiado. Entonces mi primera solución es menos 18 y mi segunda solución es 12. Entonces al sustituir estos valores aquí voy a obtener que se cumple la igualdad. Veamos este ejemplo que es un poco más complicado. Primero habíamos dicho que íbamos a tomar a igual a 1 y si somos estrictos aquí tenemos a igual a menos 1, no a 1. ¿Qué hacemos si este signo de aquí es negativo? ¿Cómo lo resolvemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta ecuación es lo mismo que si yo escribiera todo pero sacando el signo. ¿Cómo lo vamos a sacar? Fíjense, queremos quitar este de aquí. Entonces voy a poner menos y voy a abrir un paréntesis. Dentro del paréntesis voy a escribir toda esta expresión, pero con los signos cambiados. Entonces, este era negativo, ahora va a ser positivo. Este es positivo, ahora va a ser negativo. Este es positivo, ahora va a ser negativo. No voy a poner el igual a 0, podría. No quiero ahorita enfocarme en esto, lo dejo ahí. Entonces, fíjense cómo esto de aquí adentro es una ecuación como la que hemos estado trabajando. Y lo que me dice este paréntesis es, a esta, si la multiplicas por menos, te da la de acá arriba. Entonces, lo que voy a hacer cuando tenga un signo menos que acompaña a la x cuadrada es sacar el signo, trabajar con esta expresión de aquí, obtener la factorización de esta y una vez que haya encontrado el resultado, simplemente la multiplico por este signo menos y entonces tendré las soluciones para esta ecuación de acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ya puse aquí los factores de 28 que son 2, 2 y 7. Y entonces 28 puede ser 2 por 14, 4 por 7 o 28 por 1. Y entre estos numeritos vamos a encontrar a nuestros factores, a nuestras soluciones. Entonces esta, voy a trabajar con esta sin el signo. Entonces esta de aquí, lo que voy a hacer es factorizarla. Entonces escribo una X, escribo la otra X. Este signo, ojo, estoy trabajando con esta y ya no con esta. Este signo lo escribo en el primer paréntesis y el producto de estos dos, que es positivo, lo escribo en el segundo paréntesis. Y busco los numeritos, nada más que tengo cuidado de que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces pruebo con estos dos de aquí. Menos 2 más 14 me da menos 3. No, al revés, vamos a probarlo al revés. Menos 14 más 2 me da menos 3. No, entonces este no funciona. Ahora, menos 4 más 7 me da menos 3. No, me da 3. Entonces pruebo con los signos contrarios. Menos 7 más 4 me da menos 3. Y entonces ese es el orden en el que los tengo que escribir. Entonces menos 7 más 4 me da menos 3. Y su producto, menos 7
por más 4 me da menos 28. Entonces yo ya escribí esta como esta de acá. Ahora, ojo, esta factorización es para la que está dentro del paréntesis, no para la original. Entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar los signos. Entonces ahora sí voy a poner este signo aquí. ¿Qué hago? Lo escribo adelante de mi expresión. Y se lo asigno, el signo, a una de los dos paréntesis o de mis dos factores. Ojo, se lo asigno solo a uno. ¿Por qué? Porque si yo le asignara menos a este término y menos a este término, cuando yo haga el producto, menos por menos me da más. Y yo quiero que esta sea una cantidad negativa. Entonces lo tengo que asignar ya sea a este término o a este término, pero no se lo puedo asignar a los dos. Entonces vamos a asignárselo a este, que es el más cercano. Podríamos asignárselo a este y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo se lo asigno? Lo meto. ¿Cómo lo meto? Multiplico este menos por cada uno de los términos de este paréntesis. Menos por x, pues me va a dar menos x. Menos por menos me da más. Y entonces yo estaría obteniendo esta expresión de aquí. Esta factorización ya es la factorización de esta ecuación, porque incluye el signo negativo. Ahora, a lo mejor así se ve feo, ¿no? Lo que podríamos hacer es acomodarlos. Recuerden que en una suma puedo conmutar los términos. Y entonces podría escribirla así también. ¿Vale? Y esta sería mi factorización para esta ecuación de segundo grado. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente encontrar las soluciones. ¿Cómo encuentro las soluciones? Hago cada uno de estos igual a 0. Entonces lo voy a poner acá arriba y lo que voy a hacer es encontrar las soluciones. Entonces 7 menos x lo igualo a 0. Esta x tiene signo negativo, lo paso para acá y va a ser positivo. Entonces automáticamente ya encontré que un valor para x es 7. Y ahora para este igualo a 0 y entonces voy a tener que x es igual a menos 4. Entonces mis dos soluciones son x igual a 7 y x igual a menos 4. Y entonces ya encontré las soluciones para esta ecuación, que aunque aquí no tenía a igual a 1, simplemente pude sacar el signo y resolver de la forma que ya conozco. Veamos ahora cómo solucionamos por este método de factorización ecuaciones de esta forma en la que a ya no es 1, en la que a es cualquier valor diferente de 1. Por ejemplo, que fuera 3. O que fuera 5. Recuerden que b puede ser 0. O incluso que tuviera un valor negativo diferente de 1, porque recuerden que ya vimos qué pasa si es negativo, pero la a es 1. Entonces podremos tener cualquiera de estos casos, ¿no? Que b fuera 0, que c sea 0. Ahorita no he hecho con b y con c igual a 0 porque eso los voy a poner en un apartado especial. Entonces si tuviéramos una ecuación en la que a ya no es 1, ¿cómo la resolvemos? Entonces veamos este caso. Tenemos esta ecuación 6x² menos 7x menos 3 igual a 0. Entonces a no es 1, entonces no puedo utilizar el método tal cual que estaba viendo en los ejemplos anteriores. Fíjense qué vamos a hacer en este caso. Este coeficiente no me gusta porque no sé cómo resolver estas ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda mi expresión por este coeficiente de aquí, que es el coeficiente principal. Pero no voy a hacer como tal el producto, voy a dejarlo indicado. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer 6 por 6x², lo dejo indicado, menos 6 por 7x menos 6 por 3. Ahora, eso va a ser igual a 6 por 0, pero 6 por 0 me da 0. Entonces lo dejo así.
Lo dejé indicado, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es agrupar. Estos los voy a agrupar. Esto es 6 al cuadrado. Si se fijan, yo tendría 6 al cuadrado por x al cuadrado. Y este es un producto. En un producto yo puedo intercambiar los factores sin que pase nada. Entonces lo que voy a hacer es voy a intercambiarlos y voy a tener 7 por 6x. Entonces lo que hice fue cambiarlos de orden, no pasa nada y no modifico la expresión. Y estos sí los voy a realizar el producto. 6 por 3 me da 18 y eso es igual a 0. ¿Por qué hice esto? Fíjense, aquí tengo un término al cuadrado y aquí tengo otro término al cuadrado. Eso es lo mismo que si yo tuviera 6x y todo lo elevara al cuadrado. Cuando vimos las reglas de las potencias, vimos que podemos hacer esto de aquí. Elevar esto al cuadrado es elevar cada uno de los dos factores al cuadrado. Entonces lo que estoy haciendo es tener esto al cuadrado. Luego menos 7, y déjenme escribirlo entre paréntesis, por 6x menos 18 igual a 0. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Voy a sustituir esta 6x por una a, la que sea, ¿no? Vamos a poner a es igual a 6x. Entonces, si a fuera igual a 6x, esta se convierte en a al cuadrado. Estoy sustituyendo en lugar de 6x a. Menos 7 veces a menos 18 igual a 0. Y entonces fíjense cómo lo que estoy obteniendo es una ecuación de segundo grado, donde mi variable ya no es x, sino que es a, pero es de las que ya conozco, porque a, el coeficiente principal, es igual a 1. Entonces, esta yo ya la puedo resolver con el método anterior. Ahora, ojo, cuando estamos multiplicando por este 6, estamos modificando nuestra ecuación, ya no es la misma. Entonces, tenemos que resolver esta y después quitar este 6, es decir, el resultado que yo obtenga lo voy a dividir todo entre 6, porque si no, no estaría obteniendo las soluciones para esta ecuación, sino para esta, que es la modificada. Entonces, vamos a trabajar ahora con esta de aquí, la vamos a resolver y después vamos a regresar a la original. Entonces, aquí ya puse mi expresión en donde digo que a es igual a 6x y de la que voy a obtener la factorización. Pero ojo, todavía no tenemos la solución para esta que es la original. También ya escribí los factores de 18, que son 2, 3 y 3. Y entonces vi que 18 puede ser 2 por 9, 6 por 3 o 18 por 1. Y entonces voy a solucionar esta y después regresarme a la que está en azul. Entonces, para esta tenemos que abrir paréntesis. Escribimos a, que ahora es nuestra variable. Podríamos dejarla en x, pero para no confundirla con esta, quiero ponerle otra letra. Pueden ser la que ustedes quieran. ¿Sale? Entonces aquí voy a poner a. El primer signo es el que aparece con la potencia 1. Y el segundo signo es la multiplicación de los dos. Entonces, menos por menos me va a dar más. Ahora tengo que buscar dos números que al sumarlos o restarlos, considerando estos signos, me den menos 7. Entonces probamos con 2 y con 9. Entonces, menos 2 más 9 me da menos 7. No, menos 2 más 9 me da 7. Entonces, eso no lo puedo utilizar. Pruebo con los signos cambiados. Menos 9 más 2 me da menos 7, sí. Entonces esta vez fue el primer par de números el que me da el resultado. Menos 9 más 2. Y entonces ya tengo la factorización para esta expresión de aquí. Pero esa no es la expresión que yo quiero solucionar. La que quiero solucionar es la de acá. Entonces recuerdo que a es igual a 6x y entonces sustituyo a. Entonces vamos a poner aquí sustituir a. Entonces voy a tener a es 6x
escribo 6x, menos 9 multiplicado por a, que es 6x, más 2 igual a 0. Y esta es mi factorización, pero ojo, esta no es la factorización de esta. Esta es la factorización de esta multiplicada por 6. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es regresar a esta original dividiendo por 6. Entonces, voy a dividir por el coeficiente principal, pero fíjense lo que voy a hacer. Podría dividirlo simplemente entre 6, pero voy a hacer algo diferente. Tengo estos dos. Y en vez de dividirlo directamente entre 6, lo voy a dividir entre los factores de 6, que son 3 y 2. Sí podría hacerlo entre 6, pero a lo mejor me quedaría una cantidad fraccionaria. Entonces voy a utilizar sus factores para que me quede más sencillo. Y entonces, uno de estos términos lo divido entre 3 y otro de esos términos lo divido entre 2. Recuerden que esta es una fracción y tengo solamente productos. Entonces, no significa que voy a dividir cada uno de estos términos por 6, sino solamente uno de ellos. Yo estoy poniendo los factores para poder dividir este entre un factor y este entre otro factor. Pero si solo tuviéramos, por ejemplo, 2, entonces yo debería dividir este entre 2 o este entre 2, pero no los dos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, en este caso voy a dividir este entre 3 y este entre 2. Entonces ya lo tengo aquí y lo que voy a hacer es 6x menos 9 lo voy a dividir entre 3. ¿Por qué este lo dividí entre 3? Pues porque veo que este es divisible entre 3, pero no entre 2, no me va a quedar un número entero, ¿sale? Y esto lo voy a dividir entre 2. Estoy separando en fracciones. Les pido que si tienen dudas en esta parte, revisen por favor el material de fracciones o la guía que les di, porque ahí vienen estos pasos. Necesitamos que sepan con algo de soltura manejar los productos de fracciones. Ahora, si aún se les complica, simplemente sigan los pasos tal cual se los estoy dando yo y entonces practiquen esta parte del álgebra de fracciones. Entonces esto va a ser igual a 0. Y ahora sí divido cada uno de estos términos entre 3. Otra vez álgebra de fracciones. Tengo una resta y tengo un denominador común. Esto es como si yo estuviera dividiendo 6x entre 3 menos 9 entre 3. Tengo dos fracciones, ¿no? Este es el denominador común. Entonces les pido que chequen esa parte, por favor, para que no se les haga tan complicado esto. Entonces divido este entre este y este entre este. Me va a quedar 6 entre 3, 2, 2x. Menos 9 entre 3, 3. Por 6 entre 2, 3. Menos 2 entre 2, menos 1. Y entonces, ahora sí, ya dividí entre 6, entonces ya regresé a mi expresión original. Y entonces estos de aquí son me van a dar las soluciones para esta expresión de acá. ¿Qué tengo que hacer? Igualarlos a 0. 2x menos 3 igual a 0 es una ecuación de primer grado que ya habíamos visto y la despejo. Entonces tendría 2x igual a 3, porque este cambia de signo cuando lo paso a la derecha, y entonces x sería igual a 3 medios. Y ahora 3x menos 1 igual a 0, entonces 3x igual a 1, despejo, y me queda 1/3. Entonces x igual a 3 medios y x igual a 1/3 son las soluciones a mi ecuación. Entonces este proceso quizás se les hace un poco más difícil, entonces vamos a hacer otro ejemplo para que les quede claro. La regla es multiplicar por el factor principal, después de eso ordenar y cambiar la variable de x a cualquier otra que ustedes quieran, factorizar esa nueva expresión y regresar dividiendo entre el coeficiente principal. Entonces tenemos ahora esta expresión.
20x cuadrada menos 7 más 7x menos 6. Entonces recuerden, a es diferente de 1 y eso es lo que nos mete en problemas. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar este coeficiente principal y multiplicar toda nuestra expresión por 20. Entonces yo ya lo puse aquí. 20 por 20x cuadrada más 20 por 7x menos 20 por 6. Y eso me va a dar 20 por 0, que es 0. Entonces lo sigo manteniendo así. Ahora, lo que voy a hacer es que estos dos los voy a agrupar porque esto es 20 al cuadrado y estos dos los voy a cambiar de orden. Entonces lo que obtendría sería 20 al cuadrado por x al cuadrado, que es exactamente lo que tengo aquí, más 7 por 20x menos 20 por 6, que es menos 120. Y eso es igual a 0. Entonces yo ya encontré esta expresión que puedo reescribir en términos de otra variable. Entonces esa nueva variable puede ser a o la que yo quiera, ¿no? Te lo voy a poner a. Si a es igual a 20x, entonces yo tendría que esto es a cuadrada más 7 veces a menos 120. Y entonces este es una nueva ecuación de segundo grado, pero su coeficiente es 1. Y entonces lo que tengo que hacer es factorizarla. Aquí ya puse los factores de 120 y algunos de ellos que me dan como producto 120. Entonces no puse todos otra vez, estoy poniendo los que yo ya sé que puedo utilizar más fácil para simplificar y no prolongar tanto estos ejemplos. Entonces ya tengo los factores. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar esta como, escribo mis dos paréntesis, pongo mi variable, el primer signo y el producto de los dos signos. Y eso tiene que ser igual a 0. Y pruebo que estos dos numeritos sumados con estos signos me den 7. Entonces me fijo, 8 menos 15 me da 7, no, me da menos 7. Entonces le cambio los signos. Que el negativo sea este y el positivo sea este de acá. Entonces menos 8 más 15 efectivamente me da 7. Entonces menos 8 más 15 me va a dar 7 y con eso he factorizado mi ecuación que está escrita en términos de la variable a. Ahora lo que voy a hacer es reescribirla utilizando que a es igual a 20x. Con esto regreso a la variable original sustituyendo a igual a 20x. Entonces tendría 20x más 15 por 20x menos 8 igual a 0. Entonces es importante recordar siempre en este paso que esta es la factorización para esta expresión, pero no para esta que es la original. Esta expresión está multiplicada por 20. Entonces lo que tengo que hacer ahora es dividir entre 20 para llegar a la factorización de esta. Entonces, si me fijo, puedo dividir entre 20 o entre sus factores. Por ejemplo, aquí tengo un 15. Este 15 y este 20 son divisibles entre 5. Y estos, que son números pares, los puedo dividir, por ejemplo, entre 4. Entonces, si yo descompongo al 20 como 5 por 4, puedo dividir esta por 5 y esta por 4 y entonces obtener valores enteros y simplificar mi expresión. Entonces tengo que dividir y voy a dividir entre los factores de 20. Hay ocasiones en las que podría dividir simplemente por 20 alguna de las dos expresiones y quedaría una factorización con números enteros. Pero en estos casos que les estoy mostrando no. Entonces por eso divido entre sus factores. Entonces tendría, por ejemplo, 20x más 15, todo eso dividido entre 5 y 20x menos 8, todo eso dividido entre 4. Entonces aquí pongo este puntito porque es un producto. Si quieren también puedo poner paréntesis, ¿sale? Para que no nos confundamos. Y entonces divido 20
entre 5, 4 está multiplicado por x, más 15 entre 5, 3. Paréntesis, abro el otro, 20 entre 4 me da 5x, menos 8 entre 4 me da 2. Y entonces, ahora sí, esta de aquí es la factorización de mi expresión original. Y entonces lo que tengo que hacer para encontrar las soluciones es igualar este a 0 y este a 0. Encontremos las soluciones, entonces hago 4x más 3 igual a 0. Esto sería 4x igual a menos 3. Y este está multiplicando, pasa dividiendo, me quedaría menos 3 cuartos. Y ahora para este, 5x menos 2 igual a 0. Entonces 5x igual a 2, porque pasa con signo positivo, y x sería igual a 2 quintos. Y entonces he encontrado la solución para mi ecuación de segundo grado en la que a es diferente de 1. Les decía, no lo voy a comprobar, lo podrían comprobar ustedes. Sustituyendo aquí nos va a dar exactamente 0. Entonces, veamos un último ejemplo de estos casos en el que simplemente tenemos un signo negativo en el coeficiente principal. Veamos este ejemplo en el que la a, el coeficiente principal, no es 1, pero además tenemos un signo negativo. Entonces, ¿qué hago? Exactamente lo mismo que hemos hecho en los otros ejemplos. Primero saco el signo, lo saco. Entonces, dentro de un paréntesis escribo toda esta expresión con los signos cambiados. Este es negativo, se vuelve positivo. Este es positivo, se vuelve negativo. Este es positivo, se vuelve negativo. Y entonces tomo esta expresión de aquí y trabajo con ella. Hasta el final le voy a cambiar el signo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico toda esta expresión por el coeficiente principal, que es 6. Entonces tendría 6 por 6x cuadrada menos 6 por 11x menos 6 por 10 igual a 0. Ahora, esto lo puedo escribir como el cuadrado de estos números, porque 6 por 6 me da 6 al cuadrado y x cuadrada. Entonces, elevando al cuadrado es 6 al cuadrado por x al cuadrado. Y estos los intercambio. 11 por 6x menos 60 igual a 0. Y entonces hago un cambio de mi variable. Es decir, voy a decir ahora a va a ser igual a 6x. Entonces, si reescribo toda esta ecuación ahora usando a, voy a tener que esto es a cuadrada menos 11a menos 60 igual a 0. Y entonces, esta ecuación de aquí es la que voy a factorizar. Para factorizarla requiero los factores de 60 que ya tengo aquí. Son 2, 2, 3 y 5. Entonces, 60 puede ser 2 por 30, 4 por 15, 12 por 5 o 60 por 1. Entonces, vamos a probarlo. Para factorizar necesito escribir mis dos paréntesis. Pongo mi variable. El primer signo lo coloco en el primer paréntesis y en el segundo el producto de los dos. Menos con menos me da más. Y ahora busco entre estos pares de números unos que sumados con signos contrarios me den menos 11. Entonces, vamos a probar con este. Menos 2 más 30 no me da menos 11. Si lo intercambio tampoco. Menos 30 más 2 tampoco me va a dar menos 11. Entonces estos no funcionan. Voy con los siguientes que son 4 y 15. Menos 4 más 15 me da 11. Entonces no funciona así, le cambio los signos. Entonces menos 15 más 4 me da menos 11. Entonces, los números que estoy buscando son 15 y 4, pero con 15 con signo negativo y 4 con signo positivo. Entonces, hasta aquí ya factoricé esta ecuación. Voy a regresar a esta de aquí con 6x. Entonces, la a es igual a 6x
y yo obtendría estos dos factores. Ahora, ojo, esta de aquí es esta, en la que estoy multiplicando por 6. Tengo que dividir entre 6, pero además tengo que cambiarle el signo. Entonces lo que voy a hacer es primero dividir entre 6. Otra vez voy a dividir entre los factores de 6, porque este es divisible entre 3 y este es divisible entre 2. Entonces voy a tener 6x menos 15 dividida entre, este me conviene entre 3, y 6x más 4 dividido entre 2. Lo que voy a obtener aquí es 6 entre 3 me da 2x, 15 entre 3 me da 5, 6 entre 2 me da 3, está multiplicando por x, y 4 entre 2 me da 2. Entonces ya obtuve mi factorización de esta ecuación de acá. Entonces escribí aquí en verde esta ecuación que era la que multipliqué por 6 y a la que le corresponde esta factorización, que es a la que acabamos de llegar. Pero nos hace falta este signo. Entonces este signo, otra vez, ¿cómo lo pongo? Pues se lo pongo a uno de estos dos paréntesis, al que yo quiera. ¿Sale? Lo voy a poner aquí, pero también lo podría poner acá sin ningún problema. Entonces para regresar de esta verde a esta azul, tengo que poner el signo. Entonces se lo voy a poner este de aquí, tendría algo como esto. Entonces este lo voy a meter y lo voy a multiplicar por cada uno de los términos. Menos 2x, menos con menos me da más, 5. Entonces recuerden que solo multiplicamos en uno de los dos términos. Este lo puedo reacomodar como hicimos en el ejemplo anterior y me quedaría 5 menos 2x. Solo estoy cambiando de orden los términos, pero mantengo el signo igual, y 3x más 2. Si esto les causa problema, no lo hagan, déjenlo así. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones de esta ecuación igualando cada uno de estos términos a 0. Entonces voy a empezar con este. 5 menos 2x es igual a 0. Esta x tiene el signo negativo, lo voy a pasar del otro lado. Pasa con signo positivo y este que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces un primer resultado es que x es igual a 5 medios. Ahora voy a buscar el resultado para esta ecuación. 3x más 2 igual a 0. Entonces 3x igual a menos 2 y x me da menos 2 tercios. Entonces ya encontré la solución a esta ecuación de aquí, que es x igual a 5 medios y x igual a menos 2 tercios. Si sustituimos estos valores en esta expresión, vamos a llegar a que se cumple esta igualdad, es decir, nos va a dar 0. Entonces, con estos ejemplos les muestro un poco la factorización. Lo que hemos visto hasta el momento es cuando a es igual a 1 y cuando a es diferente de 1, es decir, el coeficiente principal o es 1 o es cualquier otro número. Aún no hemos visto los casos en que b y c sean ceros. Esos son mucho más sencillos, pero los voy a poner en otro video para que no sea tan pesado y puedan intentar reproducir estos resultados.